Socialista. Adelante el diputado Roy Portina, por favor. Gracias, presidenta. El voto del bloque del Partido Socialista va a ser a favor de la firma de este convenio que nos ha presentado el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero no por ello vamos a dejar de hacer algunas consideraciones y reflexiones con distintos tonos, con tono de crítica, con tono de advertencia de futuros no queridos y con el tono de propuestas también. Mire, presidenta, si los socialistas o muchos diputados fuéramos escépticos, diríamos que un traspaso de la Policía Federal, sin un cambio previo, sistémico, estructural, cultural, que aborde nuevos manuales, nuevos protocolos, uno tendría derecho a preguntar, ¿ese cambio para qué sirve? Para terminar de contaminar lo bueno que haya quedado, aunque sea inicial, de esa ley que ustedes sancionaron hace más de 4 años y que dio origen a la Policía Metropolitana. Esto si fuéramos escépticos, porque hay lugar para ser escépticos y tener dudas y preguntarnos. Yo creo que con distinto tono todos los sectores de la oposición tienen una parte de ese escepticismo. Y ustedes no tendrán escepticismo por ser oficialistas, pero podrán tener dudas y preguntarse acerca de este hecho que indudablemente se va a generar. Pero nosotros los socialistas hemos preferido jerarquizar 2 enfoques distintos, que son mucho más optimistas, por supuesto, que el escepticismo. El primero es la consecuencia, es ser consecuentes. Y el segundo es el realismo, ser realistas. ¿Por qué digo consecuentes? Porque nosotros, como lo han planteado otros diputados del interbloque que yo participo, ECO, entendemos que renegar de lo que siempre hemos pedido y de lo que siempre hemos entendido que debe ser la autonomía de la ciudad, es decir, una autonomía plena. Renegar de eso y negarnos a que el poder político de la ciudad de Buenos Aires pueda planear, administrar y conducir la seguridad pública con plenitud en la ciudad de Buenos Aires, sería desdecirnos no solo de lo que dijimos en campaña, sino desdecirnos de lo que pensamos realmente, por lo menos yo, desde que fui convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires. Y realistas, ¿por qué? Porque se lo resumo en una frase, mire. Si no hay cambio, el traspaso fracasa. Pero si no hay traspaso, no hay posibilidad de comenzar ningún cambio. Esa es la realidad, ¿sí? Yo entiendo todo lo que se ha planteado antes, que es inherente a todas las policías del mundo, con sus más y con sus menos, porque las policías no son paracaidistas polacos, no están en un tupper a presión, al vacío, responden a una lógica de funcionamiento, es una institución complicada, inherente a este sistema que muchos diputados critican. Pero la verdad que no nos vienen a decir nada nuevo acerca de la violación de los derechos humanos, acerca de la represión, porque ya se está haciendo en la ciudad con policía que hoy no conducimos nosotros. Por un problema de realismo político, yo quiero modificar esa situación en lo que de mí dependa, todo lo que se pueda, si la puedo conducir, si puedo incidir como legislador, si puedo incidir, si alguna vez formara parte del gobierno con mi fuerza política. Pero la verdad, decir, no queremos manejar la policía con la cual
este gobierno y el anterior y todos los gobiernos ejecutivos ejercen una suerte de tutelaje inadmisible para los porteños. Parece que en la ciudad de Buenos Aires ha terminado una guerra civil hace 30 años y que la hemos perdido y que estamos ocupados por una fuerza de seguridad en donde ningún porteño, ni ningún político de esta ciudad, ni ningún gobernante de esta ciudad puede hacer nada, absolutamente nada, en las 54 comisarías de la Policía Federal que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que si no se toman recaudos y no se cambian muchos aspectos de la concepción actual de la seguridad pública, hay grandes probabilidades de que lo que estemos votando sea un simple hecho administrativo que no cambie nada. Pero si no avanzamos en el traspaso, señora Presidenta, perdemos la posibilidad de iniciar un debate, un camino nuevo, más allá de las diferencias que tenemos los distintos bloques y partidos. El voto afirmativo es porque no nos resignamos, vuelvo a insistir, a que el Ejecutivo Nacional de este color o de otro color político en el futuro siga ejerciendo esta tutela, que empieza a ser ridículo para los porteños y para esta legislatura. Entonces el traspaso es una gran oportunidad hacia una autonomía plena. El futuro dirá si fue bien aprovechada para producir cambios de fondo en el sistema público de seguridad. Pero que queda claro que los porteños no quieren vivir más en un enjambre de instituciones policiales y de seguridad superpuestas. Por supuesto, con patrones de funcionamiento culturales que están en el ADN de esas fuerzas de seguridad que queremos modificar. Le digo sobre el convenio, sinceramente no parece el convenio de un partido de gobierno que no ha alcanzado ni siquiera 45 días desde que asumió, y sobre todo tratándose que es un convenio entre dos distritos gobernados por ese mismo signo político. Y lo digo porque es un convenio enumerativo, de buenas intenciones, de que obviamente hay una voluntad de traspaso innegable, pero cuando uno empieza a leer los artículos, las cláusulas, se da cuenta que puede transformarse peligrosamente en un periodo de transición mucho más larga de lo que plantea el propio convenio. Esto es, se sobreactúa el plazo de un año para la transición y hay poca explicación de cómo se va a lograr eso en un año. Todo es muy precario, todo puede reformularse. No lo digo yo, lo dice la cláusula 19, es muy clara al respecto. Se lo he dicho yo al ministro personalmente, junto con otros compañeros y colegas diputados. Un convenio sin demasiada especificidad. Ni siquiera podemos hablar de manuales nuevos, de plazos para la elaboración de nuevos protocolos, donde todo es prorrogable y predominan las frases del estilo las partes se comprometen a realizar el mayor esfuerzo. Un convenio, insisto, entre dos gobiernos del mismo signo político nos deja sabor a poco. La verdad que el actual jefe de gobierno tuvo el mérito de haber instalado el tema como uno de los ejes centrales de su campaña presidencial. Y es positivo para la política, a pesar de que estoy en las antípodas de su pensamiento ideológico, que pretenda cumplir con la promesa electoral, hay que reconocerlo. Pero da la sensación, por la descripción que hacía antes del convenio, que tanto apuro tiene que ver con cierta presión y deliberación que pueda generar y que está generando la policía producto de muchísimos años, de un protagonismo y de un poder de autodeterminación institucional dentro del Estado Nacional que todavía asombra a los argentinos y a las fuerzas políticas. Pero en parte tampoco esto nos debe asustar, porque no hay que ser un encumbrado sociólogo para darse cuenta que dentro del Estado, cada vez que en una institución hay un cambio, y más tratándose de esta policía, por supuesto hay resistencias al cambio. La preocupación debe ser nuestra, no dejar pasar esta oportunidad histórica para revisar todo el modelo de la seguridad pública de la ciudad
y para abandonar el modelo autoritario, represivo y de amplios bolsones de corrupción. Me preocupaba la cuestión presupuestaria, pero antes de la reunión tuve la buena noticia de que en otro hecho que, aunque sea de este gobierno, tengo que decir que también tiene características de tipo histórica, que hemos aumentado para poder solventar de manera sustentable en los años venideros, más allá de quién gobierne y que cambien los signos políticos, las partidas presupuestarias, pero lo hicimos modificando la ley de coparticipación. Digo, miren, no es caprichoso esta preocupación que yo tenía, porque yo he sido testigo, como diputado nacional, de cómo todas las transferencias que se concretaron, las penales, el subte y la propia creación de la metropolitana, vulneraron, incluso con el consentimiento de los diputados nacionales del PRO, el artículo 75, inciso 2, y toda la plata cayó sobre el bolsillo de los porteños. Nuestro apoyo para que este traspaso sea una oportunidad tiene que ver con avanzar una policía unificada en la Ciudad de Buenos Aires. Una policía para construir un orden democrático y respetuoso de los derechos humanos, con otro concepto de la seguridad pública y del control ciudadano. Avanzar a lo que muchos especialistas denominan despolicialización de la seguridad pública, entendiendo que la inseguridad es multicausal, una trama muy complicada en las sociedades modernas, en donde la policía es un factor importante, pero un factor. La inseguridad es hija del retiro del Estado democrático de la construcción de ciudadanía. Retiro que significa ahondar asimetrías y desigualdades que nos llevan a sociedades violentas, producto de esas asimetrías. Sociedades salariales de miseria. Sociedades salariales de miseria y de exclusión y de precariedad social, de más miseria todavía, con una economía enemiga de la fiscalidad, aunque sea a niveles razonables de la riqueza, y que encima la torpeza de un Estado, de la administración del anterior y del anterior, torpe, de creer que hay que atacar las consecuencias y reglamentar la protesta social, en vez de atacar las causas de esta sociedad tan violenta y desigual. Retiro del Estado, que significa la permisividad y la connivencia, que posibilita el incremento y la aparición de mafias y más mafias y de narcocriminalidad que aprovecha el caldo de cultivo de estas sociedades violentas con retiro del Estado. Queremos discutir cómo salimos de la regulación policial del delito, que posibilita la generación de un círculo vicioso permanente y estable para el autofinanciamiento ilegal de la policía. Pero también queremos decirle, sobre todo a la suboficialidad de la policía, que son los laburantes, que la transferencia la queremos hacer con todos los derechos, que sean respetados con un salario digno, sin los famosos adicionales. Nosotros, señora Presidenta, y con esto voy terminando, también queremos hacer propuestas. Me parece que la legislatura, como lo han planteado todos, tiene que tener un involucramiento y tiene que conformar una comisión del más alto nivel. Para mí no es una comisión especial pequeña. Para mí es una comisión salida de la Comisión de Seguridad con participación de los 3 vicepresidentes. Usted, la vicepresidenta segunda y quien les habla para demostrar el compromiso de esta legislatura para monitorear este tema. Y además, otra cosa que es muy importante, comprometernos los legisladores de todos los bloques para pedir otra cosa elemental. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos el auxiliar de la justicia
ahora administrado y conducido por nosotros, y resulta que ese auxiliar de justicia le va a reportar a la Justicia Nacional. Tenemos que hacerle entender al Congreso, todos juntos desde esta legislatura, que es necesario cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, que nosotros somos un Estado subnacional con poder de administración, de legislación y de jurisdicción. Y le digo dos cositas más y termino. El gobierno de Macri y de Rodríguez Larreta habló de sistemas inteligentes de seguimiento en tiempo real del delito, como proponía nuestro candidato a jefe de gobierno, Martín Lustó. Tenemos que dar ese debate porque necesitamos una policía democrática, respetuosa de los derechos humanos, pero también efectiva. No una policía del garrote, sino una policía que sepa hacer inteligencia, que asfixie al delito organizado, que esté preocupado por las mafias y no por la represión. Por eso yo voy a ofrecer para el debate, seguramente habrá otros proyectos, 2 proyectos de ley que presentaré en pocos días. Uno, un proyecto para un mejor funcionamiento de la fuerza policial, que tiene que ver con el seguimiento en tiempo real del delito, como se hacen las policías más modernas, democráticas del mundo. Y además esta ciudad necesita una ley de mapa del delito, y si ya hay que mejorarla. Porque todo lo que dijo el jefe de gobierno, el ex jefe de gobierno y ahora presidente, que dice que va a hacer, lo podía haber hecho él hace 8 años y no lo hizo. Entonces necesitamos una ley, señora presidenta, para poder avanzar en estas herramientas. Termino diciendo, ninguna reforma policial es sencilla en América Latina ni en el mundo. Porque como dijo un sociólogo francés, anoté el nombre Monjanet, pero me pareció muy interesante, las instituciones policiales están atravesadas por 3 dimensiones. En primer lugar, es un instrumento del poder legal, constituido democráticamente. Por otro lado, es un servicio público al servicio de los ciudadanos, y por otro lado es una profesión que desarrolla intereses. Estos elementos de tensión están permanentemente en las fuerzas de seguridad, que se han empezado a democratizar recién hace 200 años, pero tienen el ADN de servir al leviatán, son hobbesianas, y ese leviatán hoy las confunde, les dice que actúe, pero también las quiere reformar. Por eso, todas las reformas policiales son difíciles, pero tenemos una gran posibilidad, señora presidenta, si traspasamos esta policía y si el actual jefe de gobierno y esta legislatura tiene la voluntad de poner una policía de vanguardia al servicio de los porteños, una policía que ayuda a construir ciudadanía. No será con los cuadros viejos, será con los nuevos, pero será también con los instrumentos legales que pueda configurar esta legislatura y el gobierno de la ciudad. Ese es el sentido de nuestro voto, de compromiso con la autonomía, pero a partir de ahora comienza el principal compromiso, una vez que se apruebe este convenio, si es que se aprueba, el compromiso con la democracia, que es al que los socialistas le vamos a poner el foco. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Es el turno ahora de Confianza Pública. Tiene la palabra